Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y para todas. Día de hoy, último domingo, podríamos decirlo así, de Cuaresma, porque ya estamos metiéndonos para la Semana Santa. Vamos a celebrar esta Eucaristía por el proceso de evangelización de nuestra parroquia, por el dinamismo que debemos tener para que después de esta situación de COVID, de pandemia, que a todos nos afectó, también a nuestros procesos pastorales, podamos tener nuevos bríos y que esta Pascua nos inyecte la energía suficiente para que nosotros salgamos a anunciar a Dios a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Los invito, hermanos y hermanas, para que identifiquemos las cosas inadecuadas que hay en nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo en los días de su vida mortal, con gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podría salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer,
y llevado a la consumación se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían que había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con que iba a morir. Palabra del Señor. Algo bien interesante que tienen estas lecturas es una forma nueva de relacionarnos con Dios. Empieza el libro de Jeremías diciéndonos que Dios va a poner una alianza nueva con nosotros, pero no como la de antes, en la que a Moisés le dio los mandamientos, sino que es la ley inscrita en nuestro corazón. Y de ahí que en la relación nuestra con Dios deberíamos partir de eso. Y no solamente con Dios, sino en nuestra vida cotidiana. Vivir de los principios que Dios pone en nuestro corazón. Los principios genuinos. El rencor, el odio, la pereza y mil cosas más no parten del corazón. Esos muchos vienen de la cabeza y de malas acciones y hábitos que adquirimos en la vida. Pero si fuéramos fieles realmente a nuestro corazón, nuestra vida sería distinta. Y es allí donde está nuestro corazón. Yo me acuerdo alguna vez, cuando era franciscano, un padrecito carmelita, un hombre que transparentaba a Dios de una forma impresionante, místico, nos dio un retiro y nos decía que el ser cristiano no consiste, y que la oración también y hacer el bien, no consiste en uno esforzarse y como que a ver si cumplía. O que la oración no era a ver si yo me recojo así para que Dios me venga y como para que Dios me entre, sino que era todo lo contrario, era permitir que el bien que tenemos dentro, que recibimos desde la gracia del bautismo, salga a flote. ¿Y el pecado qué es? Es como si hubiéramos taqueado de cosas los conductos de la gracia, y por eso es difícil que la gracia salga. Y esto es precisamente lo que nos produce el sufrimiento. Cuando nosotros quitamos todos estos tapones, todos estos corchos, todas estas cosas que obstruyen el canal de la gracia, nos fluye la vida en libertad. Entonces esto decía este padrecito, y es totalmente cierto. Y es lo que nos dice Jeremías. Dios nos pone en el corazón lo que debemos hacer. Hagámosle caso al corazón. Muchas parejas sufren
No por, ay, es que como Él me ha hecho tantas cosas, uy, es que Él me ha hecho sufrir horrible. Realmente el sufrimiento no está en lo que Él te hizo o lo que ella te hizo. Lo que te produce más sufrimiento es lo que dejaste de hacer a causa de lo que Él hizo. El amor, cuando lo guardamos y no lo expresamos, se pudre. Y todo lo que pudre se vuelve maluco, contamina, daña, pudre. Y eso nos pasa con el amor y con el servicio. Cuando lo reprimimos, se pudre y nos hace daño. Y en esta nueva forma de relacionarnos con Dios, aparece este pasaje espectacular de la carta a los Hebreos. Jesús, en los días de su vida mortal, con fuerte clamor y lágrimas, gritó a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente y constituido por Dios y causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, constituido sumo sacerdote por Dios según el rito de Melquisedec. Ese pasaje es hermoso. Algunos dicen, no, es que si tú te acercas al Señor, pare de sufrir, ya no tienes sufrimientos, todo va a ser dicha porque el Señor te va a bendecir y el Señor te va a bendecir y nunca más vas a sufrir. Pero eso es lo que acabamos de leer en la carta a los Hebreos. Jesús murió en la cruz y no es que murió, ay no, tan rico que me hacen cosquillas con esos clavos, sufrió en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino antes de la cruz, en Getsemaní. Pero no solamente en Getsemaní, sino viendo que sus apóstoles no entendían que Él no venía a aparecer, a triunfar, así como a sacar pecho, así como un gavilano, y vea, yo soy el Mesías, sino a servir. Sufrió porque veía la dureza del corazón de los fariseos, el interés de la gente que lo seguía por pan. Entonces, es cierto que quienes nos acercamos a Dios quedamos como la vacuna del COVID, entonces nos vacunan contra el sufrimiento y yo como estoy con el Señor nunca más me van a pasar cosas malas. No. Lo que nos muestra este pasaje es que en la vida hay situaciones difíciles y tenemos que afrontarlas, que muchas son muy complicadas y dolorosas, como la muerte de nuestros seres queridos, rupturas familiares, situaciones de injusticia que padecemos. Y por eso Jesús, como humano, con fuerte clamor y lágrimas, gritaba a aquel que podía librarlo de la muerte. Entonces, esos sentimientos, ay no, si usted es que no tiene fe, si usted está desesperando, si usted está así es porque no tiene fe. Falso. El creyente es humano, siente angustia, dificultades, que encuentra en la oración, como lo decía el día de ayer, un espacio de creatividad para avanzar en la vida. Pero es humano. Y las situaciones adversas nos aparecen en la vida porque esto no es lo definitivo ni lo perfecto. Eso vendrá después y por eso tenemos que pasar como por situaciones complicadas. Pero miren que este pasaje de la carta a los Hebreos tenemos que verlo más profundamente, porque dice Jesús en los días de su vida terrena, con fuerte clamor y lágrimas gritó a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente. La respuesta de Dios va mucho más allá de lo que nosotros nos esperamos. Jesús gritó con fuerte clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado. Uno diría, ¿y si fue escuchado, por qué lo dejó morir? O sea que Dios se hizo el bobo y no lo escuchó. La respuesta del Padre a los ruegos de Jesús es la resurrección. Si fuera una respuesta en las categorías humanas, sería que Jesús se salvó de la muerte. Uy, Dios me escuchó. Pero Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos y lo resucita. ¿Quién se iba a imaginar eso? Lo sacó de la muerte. Así también nosotros, cuando recurrimos a Dios en la oración, no tengamos el cálculo de que solamente es esta forma y esto lo que Dios me va a decir. Dios nos rebasa. Y Jesús le pedía, líbrame de la muerte, que no me crucifiquen, que no me crucifiquen, que no me van a coger. Pero si para esto he venido, y le da la resurrección. Y también
Esto nos tiene que llevar la oración a reconducirnos hacia nuestro norte. Jesús en la desesperación decía, aparta de mí este cáliz, pero el estar en el encuentro con Dios lo hizo reflexionar, dijo, pero si para esto vine, Señor, hágase tu voluntad. Lo mismo nosotros, que la oración nos ayude a recentrarnos para poder ir en la vía que deseamos, que son nuestros sueños. Coloquémonos en pie y hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Tengan la bondad de disponerse a presentar los dones al Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a refrenar, a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto y Albeiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado. Por Jesucristo nuestro Señor. La invitación para todos y para todas a que le permitamos a Dios vivir con nosotros esta alianza nueva y que nosotros hagamos alianza con Dios y con nosotros mismos, siendo fieles a lo que Él pone en nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Feliz domingo y mañana que es puente para que descansen bien bueno, todos descansen pero harto. Feliz día para todos.